Hoy, una vez más, saludamos a todas en el nombre del Señor y damos gracias, y siempre lo hacemos convencidas de que el Señor nos permite este espacio para alimentar, edificar nuestras vidas, plantearnos situaciones que quizás ni siquiera pensamos en ellas, o muchas situaciones que pensando en ellas no tenemos solución. Dios ama a la mujer, una y otra vez lo decimos. El asunto es creer eso. Por eso este programa se llama Mujer, ¿crees esto? Porque Dios te ama, pero tú y yo tenemos que aceptar ese amor. ¿Cuál es el tema que hoy Dios quiere que tratemos? Se trata pues de una mujer que su nombre fue dado como Séfora, terminó siendo la esposa de Moisés y queremos ver un incidente específico en la vida de ella que nos habla de que se negó a aceptar el mandato de Dios. Muchas veces nuestras tribulaciones, problemas, conflictos son resultado de no hacer caso a lo que Dios quiere. Empecemos por la vida de Moisés, porque también dentro de este estudio tenemos que ver algo muy precioso, y es que el Señor usó 5 mujeres fueron instrumentos de Dios para la preservación de la vida de Moisés. La vida de Moisés empieza en un momento muy difícil. En la nación en que los hebreos vivían, Egipto, esa nación en ese momento tenía un faraón muy cruel y él emitió un decreto que le decía a las parteras que todo niño, todo varón que ellas vieran al nacer, que supieran, identificaban su sexo cuando naciera, debían ser asesinados. Imagínense lo que significa para una mujer embarazada que ama a su hijo, que alguien le diga, si nace varón, inmediatamente lo vas a perder. Esa era la atmósfera que se movía en Egipto en ese tiempo. Y los hebreos estaban sufriendo muchísimo. Dice la palabra de Dios que esto era lo que el faraón tenía en su corazón. De hecho, muchos niños murieron, pero Dios tenía preservada una vida. Y Dios, que obra de forma milagrosa, preservó a estas 5 mujeres para que en momentos específicos fueran las que ayudaran a que este varoncito no muriera. Dice la primera de ellas, o las 2 primeras, en Éxodo capítulo 1, que el rey mandó a buscar a 2 parteras que en el contexto en que vemos la historia, o eran las encargadas, o una de las más diestras, o de las más conocidas. Una se llamaba Cifra y la otra Púa, eran egipcias. Y el faraón les encargó, les mandó que tan pronto vieran al sexo del niño, de las hijas de los hebreos, los asesinaran. Duro trabajo, duro encargo el que el faraón les dio. Y sabiendo quién era el faraón, un hombre cruel que no tenía ningún cuidado de mandar a asesinar a quien fuera, estas mujeres volvieron a su trabajo. Ahora, dice la palabra de Dios algo específico. Dice allí, usted lo puede leer en Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 17, que estas mujeres egipcias temían a Dios. No eran hebreas, eran egipcias, pero temían a Dios. ¿Qué significa en el vocabulario bíblico tener temor de Dios? Significa tener reverencia. Significa entender que Dios está por encima de todo y de todos. Significa comprender, asimilar, aceptar que cuando Dios nos dice algo debemos hacer caso. Estas mujeres que no eran hebreas, recalco, tenían reverencia ante Dios y sabían que asesinar a un niño era algo terrible. Y yo les hago la pregunta, ¿cuántas mujeres como Cifra y Púa necesitamos en este tiempo? Mujeres valientes, mujeres que se atrevan a decir no a las corrientes de los modernos faraones que establecen que los niños deben ser asesinados. Estas son las 2 primeras mujeres y las destaco, mujeres con temor de Dios y mujeres valientes. No le hicieron caso al faraón y estaban exponiendo sus vidas, sin embargo, sí tenían temor de Dios. La tercera de estas mujeres que Dios preparó para cuidar a Moisés es su madre biológica. El nombre es Jocabed. Es una mujer que viene directamente de la tribu
de Leví, era muy cercana su cercanía con el padre, con Leví, el padre de la tribu. Y esta mujer es otra mujer valiente. Junto a su esposo, luego de esperar y llegar el momento del nacimiento, se dan cuenta que es varón, es librado, por lo que hemos dicho anteriormente, y toman ellos la decisión de que el niño permanezca. Es muy difícil que un niño recién nacido no se note, porque el vecino se va a dar cuenta cuando llore. Sin embargo, ellos los dos tomaron la decisión de no asesinar a su hijo, ni exponerlo a la muerte. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 23 dice que lo hicieron por la fe. El elemento clave para hacer la voluntad de Dios es que le creamos a Dios. El elemento clave para hacer la voluntad de Dios es que seamos reverentes. Así que tenemos tres personas, tres mujeres, una detrás de otra, que están haciendo que la corriente de asesinato se detenga en esa casa. Que ese niño sea preservado, que ese niño sea amado, que ese niño sea cuidado. Y dice la palabra que hasta donde los padres pudieron, porque los dos estaban de acuerdo en hacer eso, guardaron a Moisés. ¿Cuál es el tercer o la tercera mujer, en este caso una niña, una preadolescente, que Dios también toma para guardar la vida de Moisés? Es su hermana María. María era, o Miriam, como en algunas versiones dice, mucho mayor que Moisés. Y esta muchacha vio, y yo quiero ahora llamar la atención a las madres, esta muchacha vio que en su casa su papá y su mamá eran hombres, un hombre y una mujer que amaban a Dios y querían hacer su voluntad. Fue una muchacha que creció en una atmósfera de cuidar la palabra de Dios, de hacer que esta niña creyera en Dios y quisiera obedecerle. Se crió en un ambiente donde vio la lucha, el dolor, el sufrimiento de sus padres, queriendo guardar la vida de Moisés. Y dice que cuando su madre desarrolla el plan a los 3 meses, diciendo, Señor, confiamos en ti, esto que vamos a hacer solo tú lo puedes preservar la niña, este niño, no podemos seguir teniéndolo en la casa. Su madre hace un plan. Yo quiero también ahora que las madres escuchen. Esta mujer, sin duda, una mujer que tenía fe, la Biblia lo dice, sin duda que oró a Dios pidiendo dirección, ¿qué hacer ahora? En medio de esta vorágine, en medio de esta tempestad que ha venido sobre nosotros como pueblo, de esta muerte, ¿qué vamos a hacer con este niño? Y dice que Jocabed tejió una canastilla y el material que usó fue juncos. ¿De dónde salen esos juncos? Salen de la orilla del río Nilo. El río Nilo tenía, pero muchos sembrados en la orilla de juncos. Y ella vio que esa tecnología la usaban los egipcios, tomar juncos, tejerlos y hacer sus barcas. Y luego de fabricarla, ella también usó un material que usaban los egipcios y era la brea. ¿Qué es lo que esta mujer hace? Teje bien, seguro que le dio muchísimo trabajo, seguro que sus manos hirieron, seguro que pasó muchas cosas escondiendo que nadie se diera cuenta de lo que ella estaba haciendo, pero Dios la ayudó a hacerlo, llevó a cabo el plan y dice la palabra que ella tejió todo eso, lo calafateó, lo llenó de brea por fuera y por dentro, y con eso estaba diciendo, este envase que estoy usando, que voy ahí a colocar a mi hijo, va a estar libre de peligros externos, es decir, que el agua entre, que el niño se ahogue. Esta canastilla la voy a colocar entre juncos que crecían muy cerca, y esto va a impedir que peligros, animales puedan venir. Voy a ponerlo en un lugar donde el agua no va a permitir que la barca se vaya. Es decir, ella tomó medidas prácticas y sabias para cuidar a su hijo del peligro. Madres, escuchen esto. En medio del decreto de los faraones, hoy, diciendo que a los niños hay que asesinarlos, matarlos, hay madres que deben levantarse al estilo de Jocabed para tejer estas
estos lugares, estos espacios, estas pequeñas arcas donde sus hijos estén cuidados, protegidos. Y María, la hermanita, está viendo todo eso. El día que su madre fue, yo puedo pensar, imaginar el dolor, la tristeza, todo lo que eso significó para esa familia. Poner a ese niño allí, confiando solamente en Dios, el único que podía hacer algo por él. Y esta niña fue con su madre y se lo colocaron allí y se fueron a ver qué iba a pasar con el niño. ¿Y saben qué? Aquí viene otra mujer. Dice que ese día, la hija del faraón, la princesa de Egipto, fue a lavarse al río. Y mientras está pasándose por la orilla, escucha el llanto de un niño. Ella y con sus siervas van al lugar y se dan cuenta al abrir la canastilla que ahí hay un niño y es hijo de los hebreos. Ella lo identifica y dice, es un niñito de los hebreos. Y en ese momento se acerca María, la chica, y le dice, ¿quieres que te busque a una de las hebreas para que cuide el niño? Y ella le dijo, sí. Fíjese cómo Dios teje, fíjese cómo Dios guarda, fíjese cómo Dios provee, fíjese cómo Dios mueve los hilos de nuestras vidas para que se cumpla su propósito. Ese día, la hija del faraón, la princesa, adoptó a Moisés y le dijo a su mamá, cuídamelo y luego yo lo llevaré. Ella sabía que no podía llevar ese niño a la casa de su padre porque su padre los estaba matando. Pero esa princesa, de alguna forma, dice la Biblia, sintió compasión. Dios puso ese sentimiento. Y entonces esas 5 mujeres protegieron a Moisés. Dios tenía planes, Dios tenía propósitos. Y vamos a dejarlo ahí para en las próximas participaciones, conversaciones, veamos que hay otra mujer en la vida de Moisés. Y esta llegó a ser su esposa, Séfora, de la que hablé al principio. Y cómo lo que Dios quería hacer, lo voy a dejar ahí. Usted va a ver en las conversaciones qué pasó. Ahora regresamos. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estamos de nuevo y esta vez vamos a iniciar diciendo, puntualizando lo que dijimos en el segmento inicial. 5 mujeres son preparadas por Dios para proteger la vida de Moisés. Dios tiene planes con cada uno de nosotros y va Él a buscar, Él va a propiciar qué personas van a rodearnos para ayudarnos. Y eso es lo que vemos en la vida de Moisés de una forma tan clara, tan precisa. Y esta, la última mujer, que es la hija del faraón, es decir, la princesa de Egipto, es la última mujer que toma a Moisés en sus manos. Y durante 40 años o un poquito menos, Moisés está en el palacio. En el palacio aprende cosas inmensas, la palabra de Dios nos lo dice, pero este hombre, y esto quiero destacarlo, no perdió la identidad que su madre, su padre, su hermana le ofrecieron. Porque es esa identidad que al final él se adelanta y entonces se produce un caos del cual vamos a hablar para entrar a la 6ª mujer que Moisés tiene o está en su vida, que no necesariamente hizo el papel de las otras, no desarrolló eso, sino que hizo otra cosa. Vamos a empezar, chicas amadas, con esta historia. A ver, ¿qué les llama la atención a ustedes de esta inserción de Moisés en el Palacio Real? A ver, ¿qué les llama la atención? Me gustaría destacar, Orfa, lo que decías, él fue educado en toda sabiduría. Imagínate, era el hijo de la hija del faraón. Uh-huh. En ese momento, al momento de los 40 años, que vamos a ver cómo sigue la historia, él tenía fama, deleites, tesoros, ¿verdad? Las cosas que hoy podemos decir que son las que atan a un hombre, a un lugar. Uh-huh. Sin embargo, dice la palabra que él fue movido a ver sus hermanos. Es decir, que aún a los 40 años,
lo que su mamá sembró de pequeño, esa identidad, él se sabía en su corazón hebreo y era un hombre sensible. Ahí entonces él va a visitar a sus hermanos, era muy dura la carga, ¿verdad?, del pueblo hebreo. Mucho sufrimiento. Y él se dolió. Ahí habla que Dios lo había escogido con propósito y había en él un corazón. Realmente él había sido llamado a ser libertador del pueblo de Dios. Así que Dios había puesto esos dones en él. Pero entonces cuando él ve que su pueblo está siendo maltratado por un egipcio, tú bien dices, Dios tiene un tiempo. Tal vez él toma en sus manos, ¿verdad?, y a su forma, y mata al egipcio, dice la palabra. Y por eso luego tiene que salir huyendo. Sí, y es algo a destacar, que ustedes han leído en Hechos, capítulo 7, es que él entendía, él pensaba, él suponía que sus hermanos, es decir, el pueblo, entendía también que él era el libertador. Yo lo tengo aquí, Ajá. yo lo puedo leer. Dice así, y bueno, como decía Gina, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de los 40 años, le vino al corazón, como decía Gina, lo que decía, visitar a los hijos de Israel. Pero me llama la atención en el versículo 25, donde él dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya. O sea que Sigue el otro chin. mas ellos no lo habían entendido así. Ahí está. O sea, realmente en ese momento de su vida, él decía, él se veía como que yo soy el que voy a salvar a ese A pueblo. ayudarlos. Exacto. O a ayudarlos. Me llama mucho la atención porque realmente él se crió como un príncipe con privilegios. Y conversando con Lisa, porque volviendo a su niñez, a cuando él fue dejado por su madre y lo cogió la hija del faraón, él era un niño pero consciente, ¿verdad? Sí, Tú decías eso. Yo decía que como trabajo con niños, o sea, veo los niños de 3 años están totalmente conscientes de quién es su mamá, de a qué familia pertenecen, cuáles son sus hermanos, y uno ve incluso cuando los van a buscar que si es un abuelo o una persona hasta que tiene mucho tiempo sin ver, se extrañan y dicen, ¿y dónde está mi mamá? Porque no me vino a buscar mi mamá. O sea, que Moisés tenía clara su identidad, o sea, como él duró hasta ser destetado, o sea, que más o menos podemos asumir que eran como 3 años, él estaba claro de cuál era su identidad y seguro de cómo él se veía y cómo se ven los egipcios, que era muy evidente. Muy diferente. O sea, que él sí tenía eso arraigado en su corazón. Y subrayando lo que tú dices, su mamá trabajó bien. Sí. Ese niño le fue devuelto por la gracia de Dios, pero ese niño fue educado bien. Ese niño sabía quién era Dios, ese niño sabía a qué pueblo pertenecía, tenía el sentido de raíz, de pertenencia, que es tan importante. Ese muchachito aprendió de sus padres la fe que tenían ellos. Y solamente hasta los 3 años, aunque después siguiera. Pero yo creo que eso es importante recalcarlo, Orfa, Claro. porque hay padres que dicen, no, cuando esté más grande yo le hablo más del Señor, o yo lo pongo en un colegio cristiano cuando esté más grande. Pero realmente esos 3 años son clave, Claves. sobre todo en el cerebro, sabemos todo lo que pasa. Sí, y me llama la atención que él duró en Egipto hasta los 40 años. O sea, él duró 37 años viviendo esa abundancia, esa riqueza, ese poder, pero él tenía su identidad bien clara y nada más fueron 3 años. Lo importante que es nosotras como madres educar a nuestros hijos en tan temprana edad. Enseñando lo que es bueno, enseñándole lo que es el bien, lo que no es el bien, enseñándole justicia. Pues él tenía un sentido altísimo de lo que es la justicia. Claro. Y su primer incidente tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso porque lo hizo mal. Era su sentido de justicia y le dolió. Pero ¿quién lo mandó a él a matar a un egipcio y a Exacto. esconderlo? Claro. Fue la forma, ¿verdad? Pensando que nadie se iba a dar cuenta. Que nadie se iba a dar cuenta. También Dios tenía que enseñarle eso. Tú sabes, Todo lo Olga, que hacemos está delante de los ojos de Dios. Sí. Claro. que ese sentido de justicia también uno lo ve más adelante, porque cuando Moisés salió huyendo,
por causa de que mató al egipcio y el faraón entonces se entera y dice que lo iba a matar. Él sale huyendo de Egipto y la palabra nos narra que llega a un lugar, que llega a Madián, estás en un pozo y llegan unas mujeres que quieren sacar agua del pozo. Entonces unos pastores que habían ahí no dejaban a las mujeres sacar el agua. Y Moisés, ese sentido de justicia se manifiesta una vez más y las defiende. Dice la palabra que las defiende, que saque el agua, que le da de beber a los animales. Y entonces ahí estas mujeres van y le cuentan al papá, que se llamaba Jetro, que era un sacerdote de Madián, lo que le pasó. Y entonces ahí vemos una parte de la historia que vamos a seguir contando, pero lo que quería subrayar era como en ese momento, una vez más, se manifiesta ese sentido de justicia, eso que el Señor había puesto en el corazón de Moisés, realmente de defender al desvalido, al débil, al que lo necesitaba. Que era parte de su propósito generacional, que no podemos pasarlo de largo. Y es una invitación que todas nosotras hacemos a todas las mujeres, sean niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres más adultas, de que esto es algo que tenemos que rescatar. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios envió a ese niño, a esa niña, a ese hijo tuyo, al mundo con propósito. Y Dios va a hacer todo lo que Él sabe hacer para que ese niño, esa niña logren ese propósito. Tu trabajo como mamá es vital. Eso es sumamente importante. Porque Moisés sabía quién era. Dios había puesto en él el sentido de justicia, el sentido de aplicarla, el sentido de defender, el sentido de exponerse por defender a otro. Y todo eso tenía que ver con lo que él iba a ser, un legislador, un hombre que iba a trabajar con la mente de esclavos que tenía su nación, su pueblo, los hebreos, para irla cambiando a la mente de libertad y de gracia que Dios trae. O sea, si nos ponemos a ver en análisis todo lo que sembró esta mujer para que este niño terminara siendo el hombre que Dios quería. Esa es la oportunidad de ustedes. En Moisés nosotros podemos ver cómo no importa las circunstancias en que la persona pueda vivir, nacer o crecer, ese propósito generacional dado por el Señor se cumple. Sin duda. Se cumple, el Señor capacita, el Señor, aunque tome los 40 años que le tomó capacitar a Moisés. Así es. Pero ese fue un hombre realmente protegido desde antes de nacer. Desde antes de Pero nacer. las personas que Dios usa para que esa protección llegue y tenga buen efecto, se dejaron usar. Se dejaron Así es. usar. Eso no podemos son perder. Fueron mujeres. obedientes. Y fueron valientes, porque Todas. requirió valentía de ir en contra de lo que el hombre estaba diciendo. Estaba la fe, porque como dicen, era un niño y todas ellas Dios la usó para que él pudiera llegar a ser y cumplir el propósito. Siguiendo a la línea, porque ahora Nicabri no llevaba donde ya él está en Madián, él tuvo que huir, porque no buscó la voluntad de Dios y el tiempo de Dios para cumplir ese propósito. Tenía que aprender eso. Tenía que aprender eso. Porque para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, tenemos que aprenderlo también. Claro. Eso se llama Dios transformando y moldeando nuestras vidas. A veces ahí es donde impedimos que ese propósito se cumpla. Cuando lo queremos hacer a nuestra propia voluntad, como a mí me parece, sí, yo entiendo, pero esto es lo que yo quiero, obstaculizamos el propósito de Dios. Qué hermoso ver toda esta historia, como el Señor trabajó la vida de Moisés y los rodeó de mujeres que fueron la mano de Dios. A través de ella. Ellas fueron la mano de Dios, protegiéndolo para que él pudiera llegar a ese Haciendo parte de lo que Dios, para lo que Dios nos creó. Así es. Esto se ha perdido. Y por eso tenemos generaciones perdidas también, porque las madres, ellas tampoco han encontrado su propósito, o han ido hacia adelante sin pensar en Dios y lo que Dios tiene para su vida. Pero este es el tiempo del rescate y vamos a hacer una pausa para seguir con esta historia y ver esa sexta mujer. Ahora regresamos. Cuando Dios
Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Seguimos con la historia de Moisés y podemos ver cómo asombrosamente Moisés pasa en un momento de ser príncipe en Egipto a ser un exiliado. Todo por una decisión que él tomó, por un sentido de justicia, por hacerle justicia a una persona que él vio oprimida, pero por un sentido de justicia incorrecto, porque no tenía que matar al egipcio, mucho menos enterrarlo y esconderlo. Entonces vemos cómo él llega a este lugar llamado Madián y está cerca de un pozo, y allí es que se lleva a cabo el primer encuentro con esta familia, con esta mujer que más adelante iba a ser su esposa. Así es. Vemos que la palabra nos enseña que cuando estas mujeres, como hablábamos ahorita, querían sacar agua, no pudieron porque había pastores en el lugar y obviamente no se lo estaban impidiendo. Ellas eran mujeres más débiles. Moisés se da cuenta de la situación, las defiende y le da de beber a sus animales también. Ellas llegan a la casa, le cuentan a su papá, que se llamaba Jetro, lo que él las ve y le llama la atención porque llegaron antes. O sea que de alguna forma vemos que ellas llegaban más tarde, les tomaba más tiempo hacer eso. Entonces ellas le explican que un egipcio las había defendido, les había dado de beber a los animales, y él entonces le dice: ¿dónde está ese hombre? Porque ustedes no lo invitaron a venir. Y entonces ahí le pidieron a ellas que llamaran a Moisés. Ellas no la llamaron por su nombre, solamente dijeron que era un egipcio, se dieron cuenta de que era un egipcio. Y ahí vemos entonces a la personalidad de Jetro, que era el papá de estas mujeres, mostrándose como un hombre hospitalario y compasivo. Claro. Porque al ver la acción de Moisés, le invita a estar en su casa. A comer, dice específicamente también. Era agradecido, trató bien a sus hijas. Sí. Claro, pero me gustaría hablar sobre esa pregunta que le hace Jetro a sus hijas. Dice, ¿verdad? ¿Y por qué vinieron tan pronto, verdad? Dice, ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Eso, como tú bien dices, deja saber que en ese pozo hay situaciones de violencia que pasan, pero también nos habla de Jetro y nos hace cuestionarnos cómo es la cultura y por qué pasaba así. ¿Por qué? Porque en Éxodo 18 hablan de Jetro como un hombre conciliador, un hombre que sabía dirigir, que dio muy buenos consejos a Moisés. Y uno se pregunta, ¿cómo un hombre así tal vez mandaba a sus hijas solas? ¿Por qué no la acompañaba a alguien si sabía que iban a estar expuestas a situaciones de peligro, de violencia? Que como siempre tratamos de rescatar algo para la madre o los padres, siempre ver cómo uno no dejarse de llevar de la cultura o exponer a sus hijos a lugares de peligro. El pozo para esas mujeres podía ser lugares donde no le pasaban cosas agradables. Qué bueno que ese día se nota. El sentido de justicia no existía en los pastores, que las quitaron. O sea, ya tenían todo preparado para ese era el turno de ellas y vinieron estos hombres y las quitaron. Entonces se provocaban situaciones de injusticia, de maltrato, de abuso, de violencia. Era un lugar peligroso. Poniéndose en contexto lo que es el pozo, como no había agua en ese tiempo, era el lugar donde se reunía mucha gente a sacar el agua. Entonces había conflictos, porque tampoco era que había mucha agua. Entonces, sí, porque hay que recordar que era un desierto. Sí. Entonces estos hombres vienen, por ser mujeres, como ya hemos comentado, las quitan violentamente, y viene de nuevo el sentido de justicia de Moisés. Así es. Eso está marcando su vida todo el tiempo. Sí. Y lo que notamos es que él dice, se levantó y las defendió. Fíjense qué palabra tan clave. Las ayudó también. Y las ayudó y a darle. Él hizo el trabajo de ellas. Es un hombre que viene cansado, Claro. Notemos eso, acostumbrado a que lo sirvieran. Claro. Porque era un porque era el príncipe. Sí. Sin embargo, él ahí se humilla, les da lo que ellas necesitan, las defiende. Hay un hombre amable en la vida de Moisés, hay una personalidad amable. Mira cómo ella lo dicen, un egipcio, lo veían como egipcio, realmente, nos ha librado hoy
de la mano de los pastores y además no sacó el agua y dio de beber al rebaño. Y fíjate, nos ha librado hoy, Hoy, quiere decir, que eso por era- eso el papá dijo, ¿y por qué llegaron tan temprano? Porque Claro. todos los días tenían para aparentemente comer. Claro que sí. Pero también me llama la atención que Jetro reconoció que Moisés era un hombre amable y dice, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado ¿por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. O sea, yo pienso que él pudo haber visto en él un candidato para una de sus hijas. Te fuiste muy rápido. Cuidado. Bueno, se fue ella. los padres pensamos sí a veces. Hay que tener cuidado porque no todo lo que se ve es lo que es. Así es. Claro. En este caso fue así. Pero lo que estamos resaltando es, y resalta el texto sobre todo, es que el Jetro era un hombre que observaba el comportamiento de los demás. Y un hombre que se mostraba gratitud porque había defendido a sus hijas. Así es. Claro. Eso es así. Sí. Bueno, y así le da a una de sus hijas como esposa. Más ¿verdad? tarde. Ah, Bueno, sí, no fue el fue- mismo día, por supuesto. No, claro. Lo No, invita. él accedió a morar con Pero aquel hombre. a morar. Era- Morar quiere decir Que que voy a vivió. vivir aquí. Ajá. Encontró Dios le puso un lugar donde podía Sí. estar. Una Recuerde que comunidad. ese hombre llega a Madián y no conoce a nadie. Ujú. Es un perseguido. Sí. Sí. Porque la palabra dice luego, Dios le dice, los que buscaban tu vida ya murieron. murieron. Así que no fue un día ni un año que Faraón estuvo buscándolo, estuvo buscándolo ¿verdad? intensamente. Y yo Claro. creo que también se puede recalcar ahí que cualquier acto de bondad que uno hace, el Señor te retribuye, porque mira cómo Moisés hizo eso, no pensando como que, bueno, yo estoy aquí solo, déjame ver si me gano el favor de alguien o conozco a alguien. Él simplemente lo hizo porque sabemos lo que el Señor había puesto en el corazón de Moisés, como él era. Y eso entonces es lo que le permite el que otra persona mueva su corazón y entonces le invite a morar entre ellos, que fue Jetro. O sea que, y sabemos que Jetro era un sacerdote, o sea que algún cargo tenía en ese lugar de autoridad. Y entonces él viene a morar con Jetro y dice que luego Jetro le da a una de sus hijas y ellos también tienen un hijo. Entiendo El hijo como- también. como se llama el hijo, que es Gersón, Ujú. que significa peregrino soy, ¿verdad? Extranjero. Extranjero soy. Entonces nos vuelve a hablar de su condición de un ex príncipe, que hoy es un forastero y un peregrino. Y que no pierde su identidad. Y que no pierde su- Yo soy extranjero, no es que yo soy de aquí, yo soy extranjero. Ah, sí, mismo. Que es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos que cuando lo recibimos no somos de este mundo, estamos aquí, pero somos extranjeros, estamos de paso. Peregrino soy Peregrinos. en tierra extranjera. Así es. Y haciendo un resumen entonces de la vida de Moisés hasta ese momento, podemos marcar que había nacido bajo el decreto de que todo varón tenía que morir donde nació. Nació y su vida fue preservada milagrosamente. Eso ya lo conversamos. De su hogar, cuando nace, lo llevan al río porque lo iban a matar. La mamá va a esconderlo. Del río lo salva la hija del faraón. Eso es extraordinario. Eso es la mano de Dios por todas partes. De su hogar se va a vivir al palacio del faraón. Fue criado por la hija del faraón del palacio, entonces vuelve a visitar a su pueblo. Ahí vemos el incidente de el la misión. incidente, exactamente. Entonces, viendo que lo maltratan, sucede lo que sucedió. Huye al desierto, se encuentra con estas personas y ahora Y ahora inicia la otra Una etapa en la etapa vida de Sí. Moisés, porque estamos viendo bloques en su vida y cada bloque está añadiendo la sabiduría de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios y va moldeando, perfilando lo que Dios quiere que ese hombre haga. Cualquiera diría, el que le pasa una cosa como esa, tengo que salir de mi patria huyendo, me metí en un lío grandísimo por estar de justo, que tenía yo que meter. Todos esos conflictos y esas ideas llegan, esos Claro. pensamientos llegan. Y pensar, bueno, ya todo se acabó porque no puedo volver a Egipto. Pero Dios tenía otro plan. Yo pienso, Orfa, que ese tiempo en el desierto, ahí comenzó Dios a trabajar ya directamente el carácter de Moisés.
Oye, lo volvió de ser príncipe, como hemos dicho, A un pastor. a un sí. pastor. A un pastor. El animal más bruto que hay en la No le llames así. Dile el animal que tiene menos capacidad de orientación, de que menos se cuida. Bueno. Porque la verdad es que la Son muy ovejita es muy lindas, tierna, muy me tierna, gustan. pero tienen, Pero- discapacidades. Pero de tener mucha influencia a no Qué tener linda. nada. a Así tener- es. Sin riqueza, Sin sin fama, sin nada. sin gloria, sin la sabiduría. Ahora, que ¿para qué le servía? Todo lo que le había Dios permitido adquirir en el palacio, ahora no lo tiene. Pero es en el desierto que Dios va a trabajar. Orfa, y creo que fueron 40 años más. O sea, Sí, querida, sí, querida. 40 años. Ahora hacemos una pausa, ahora tenemos que hacer otra pausa, pero ahora regresamos. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Retomando entonces el tiempo en que Dios trabajó a Moisés mientras estuvo en el desierto, fueron 40 años, dijimos, en donde ya él tuvo su familia, tuvo sus hijos, sus 2 hijos dijo que tuvo con su mujer. Bueno, llegó el tiempo en el que el Señor le hace el llamamiento a Moisés para que él cumpla el propósito de su vida. Me llama la atención, Orfa, cómo en esta lectura leí 4 veces que Moisés se lo puso a Dios. O sea, 4 veces él le decía, pero es que yo no puedo, o es que yo no soy capacitado, o lo que sea. Hasta que ya Dios le da la orden, no, es a ti, y se le pone fuerte, ¿verdad? Pero es increíble cómo le tomó esos 40 años para trabajar su carácter, para moldearlo y capacitarlo, para guiar un rebaño tal vez diferente al que había guiado esos 40 años en ese tiempo de preparación, que eran las ovejitas. Pero él iba luego a guiar otro rebaño, que era el pueblo escogido de Dios. Entonces ese fue el llamamiento al cual él inicia y bueno, ya tiene que responder que sí. Y es interesante ver la reacción de la que era su esposa en ese momento y en ese tiempo de su vida. Sí, y vemos que él sale en obediencia a Egipto con su esposa y con sus hijos, que no sabemos cómo la esposa habrá reaccionado desde de que Moisés venga y le diga, no vamos para Egipto. No sabemos cómo ella lo habrá tomado, pero sí vemos que en el camino, cuando Moisés y sus hijos y su esposa están yéndose a Egipto a cumplir la palabra que el Señor le había dado a Moisés, vemos un suceso un poco extraño, que cuando uno lee la Biblia dice, ¿y qué está pasando? Porque vemos que dice que Dios salió a matar a Moisés. Y eso yo creo que le choca a cualquiera que escucha, porque dice, pero el Señor lo está llamando, le está encomendando una tarea tan importante de liberar tanta gente, pero ahora lo va a matar. Pero ¿qué pasa? Sale a relucir que viendo lo que está pasando, no sabemos cómo será que el Señor iba a matar a Moisés, no dice cómo, no dice cómo cómo él encontró ese enfrentamiento, ¿verdad? Pero sí vemos a una esposa que sabía cuál era la razón por la que el Señor iba a matar a Lo que Moisés. estaba pasando. Y vemos que ella rápidamente actúa y dice que circuncida a su hijo con una piedra, con Afilada. Afilada. una piedra afilada,
a su hijo, que obviamente no era el tiempo, ya hacía tiempo que debían haberlo circuncidado, o sea que fue una operación bien rápida y probablemente muy dolorosa. ¿Y qué ella hace? O sea, vemos su actitud de que ella tira a los pies de Moisés ese prepucio. O sea que realmente fue una acción de algo así como, bueno, ahí está lo que había que hacer para salvarte la vida, ahí está, pero realmente se puede inferir que ella no quería hacer eso. ¿Por qué? Porque eso era algo que Moisés sabía desde Abraham, el Señor lo había instituido, y él era de esa línea, él era hebreo, entonces él estaba circuncidado también, él sabía que eso era algo que había que hacer. Y probablemente Séfora no estaba nada de acuerdo. Y en la actitud que lo hace, la forma en que lo tira a sus pies, podemos ver que realmente ella lo hizo de una mala manera. Claro, lo hizo como en rabia, como molesta. Y creo que me llama la atención esa parte de que la santidad empieza por la casa. Porque Moisés estaba a punto de empezar a tener una tarea muy grande con el pueblo y a enseñarles lo que es la santidad de Dios y todo lo que el Señor quería hacer con ese pueblo. Y la obediencia, sobre todo. Y estaba en desobediencia. Pero el Señor tuvo que empezar con él en su casa. Ampliando un poquito eso que tú dices, yo tengo un comentario aquí con relación a eso, que dice que él no podía servir efectivamente como libertador del pueblo al que Dios lo había mandado hasta que hubiera cumplido las condiciones del pacto que el Señor había hecho. En este caso era la circuncisión. Claro, que imagínate que Moisés estaba siendo llamado a liberar el pueblo, ¿verdad? De la esclavitud a la libertad. Dios le iba a dar a Moisés los 10 mandamientos, la forma en que ese pueblo tenía que conducirse. Entonces, ¿cómo él iba a tener autoridad en el pueblo cuando algo tan fundamental él no lo había cumplido? ¿Con qué autoridad va a hablar si no cumplía esa señal de ese pacto para ti, para tu generación? Y que, perdón, que puede ser algo que se ve como insignificante y como, ok, ¿qué diferencia hace eso? Pero es que es una señal visible de tu cumplir con lo que Dios te dice. O sea, es una señal de obediencia visible. Y es una visibilidad de algo fundamental, porque es Dios que dice: estableceré un pacto con ustedes, y este es el pacto. Y él dice cuál es: que yo sea el Dios de ustedes y ustedes sean el pueblo mío. O sea, la circuncisión era una señal de que el pueblo le creía a Dios, Dios era su único Dios, y era necesario tener esto visible en el hombre, sobre todo, porque es al hombre a quien se le aplica esto, para que el pueblo fuera un pueblo obediente. Si Dios es mi Dios, Dios quiere que la gente lo sepa. ¿Me hago entender? O sea, lo que Dios está diciendo, yo quiero que los demás sepan que yo soy tu Dios. Y en un lugar tan íntimo, eso hablaba de intimidad entre ese pacto entre ellos. Y de pureza. De Y de pureza. Entonces, hablando de Séfora, Séfora no fue obediente. Yo diría que fue hasta irreverente, irrespetuosa ante su esposo, cuando me llama mucho la atención que le puso el prepucio en sus pies. Le puso, se lo tiró. Ok, se lo tiró. Cuando tú tiras, molesta. Eso es lo que describe la palabra. Y teniendo alrededor de 40 años casada, ella decidió no seguir a su marido. Ella siguió quedándose en la creencia de su pueblo. Claro, ella no asimiló eso. Por eso dice: tú eres un esposo de sangre. Es decir, tus creencias me provocan que aquí haya sangre. Claro. Eso es lo que ella está diciendo. Pero realmente una cosa es tú saber que tienes, que bueno, que lo que el otro piensa es posible que sea muy bueno, quizá mejor que lo que tú piensas, y otra cosa es aceptarlo. Séfora no había aceptado eso. Y es la actitud de ella debe servirnos como de advertencia, porque algo que Moisés debió haber hecho al 8º día del nacimiento de su hijo, lo hicieron mucho tiempo después. Y vemos aquí en el relato que realmente Séfora no quería. Uno puede convertirse en el obstáculo
para que otro obedezca al Señor. Ujú. Entonces Séfora en ese momento fue un obstáculo para Moisés, para que Moisés fuera obediente al mandato del Señor, y ella misma se estaba restando la bendición de conocer más a Dios y de obedecerlo también. Totalmente. Yo lo veo también, Nikki, yo lo veo como una comparación entre esas 5 mujeres que hablaba Orfa, Ajá. de que fueron, yo la veo como esa palabra, el Señor dice que nosotras somos una ayuda idónea. Y cuando usa esa palabra de ayuda, en el original la palabra es ser, de ayuda, ¿verdad? Sí. Pero esa misma palabra se usa para hablar del Espíritu Santo y de Dios como un ayudador de Israel, etcétera. Entonces esa capacidad tan linda que Él nos ha dado a las mujeres, ¿verdad? Como ella, yo veo que hizo todo lo contrario a estas 5 mujeres. Correcto. Y que incluso vemos más para adelante cuando Jetro, su suegro, va a visitarlo al desierto. O sea, él estaba necesitado de ayuda, que quizás si Séfora hubiese estado ahí, es capaz de ver, es capaz de ayudarlo, es capaz de decirle, mira, pon otras personas, o ella misma, el Señor lo hubiera utilizado quizás para ayudar. Así es. Claro, y sí que es importante recalcar que después de este hecho hubo una separación entre ellos, dice la palabra, ¿verdad? Sí. Porque dice, entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa y a sus 2 hijos. Definitivamente Moisés tenía un llamamiento, tenía una tarea que cumplir. Y Séfora en ese momento le había mostrado que tal vez ese obstáculo, Sí. porque no estaba, ¿verdad? En el mismo espíritu. No, digamos. dice Exacto. que Moisés la envió. La envió. Claro. O sea, a partir de ese momento, un día o dos después, no sabemos, pero ella no llegó con él a Egipto. A Eso Egipto. es muy importante. Sí. Es Jetro que la trae. Después Después que de ya- varios meses la trae. Claro. Entonces, estamos viendo que había una situación Claro. que no fue tratada adecuadamente. Adecuadamente. Y Moisés lo que hizo fue obedecer a lo que Dios la estaba llamando. Entonces, muchas veces se acumulan estas cosas en la relación matrimonial, donde, como decía Anika Auris, no se es una ayuda, sino un impedimento, porque no se entiende el propósito de Dios. 5 mujeres, Dios las usa para preservar, pero hay una que se obstaculiza, que el cumplimiento de lo que era el propósito generacional para Moisés no se diera. ¿Me hago entender? Sí. Entonces hay que tener esto y pensarlo de manera muy seria, y nosotros te lo estamos diciendo a ti, compartiéndola contigo. Hay que evaluar, la mujer tiene que evaluar eso que decía Lisa, la palabra ayuda es puesta en la mujer como se usa en la palabra que Dios ayuda. Es una entrega, es querer facilitar, es querer mover las cosas para que esta persona, en este caso el esposo, pueda seguir adelante, no ser un obstáculo. Entonces todo eso está envuelto en eso de Séfora le dice a Moisés, molesta, tú eres para mí, está evaluando al esposo, tú eres para mí Claro. un hombre de sangre, porque no quiero aceptar eso que tú estás, que me dices que hay que hacer. Entonces yo creo que debemos terminar este tiempo pensando en eso. ¿Eres de las que se añaden para que Dios cumpla su propósito o de las que se oponen? Porque al final eso es lo que vemos. Tenemos que entender que sí somos llamadas a ayudar a aquella persona que Dios quiere usar. Puede ser el esposo en este caso, puede ser el hijo o la hija, pero a todos le damos, le sumamos o le restamos, Claro. dependiendo de si nosotros conocemos a Dios. Y Séfora conocía a Dios de oídas, pero no era su Dios. ¿Me hago entender? Pero al Que final Dios pudo nos ver, guarde. Orfa, que Dios era, el Dios de Moisés era un Dios real, era un Dios todopoderoso y un Dios que demanda obediencia. Exacto. Amén. Que el Señor nos ayude. Tú estás invitada a poder colaborar con aquellos que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Dios te bendiga.